La historia de Eagle no comenzó con gloria, pero con un final. Suscríbete y revive la época dorada de los autos, un fabricante de automóviles. Marca que duró menos de 10 años. Nacido en los últimos años del viejo Detroit, suscríbete para volver a los tiempos que sí valían la pena. Era, para luego desaparecer sin apenas un segundo. Buena compra. Eagle era una división de Chrysler, pero desde el principio conllevaba un problema fatal. Nadie realmente sabía quién era Eagle. El producto de Eagle, la alineación, parecía un mosaico caótico. Coches americanos lucen una nueva insignia. Suscríbete si extrañas cuando los coches tenían alma. Coches franceses renombrados. Coches japoneses. Estampado con el emblema del águila. Cada uno. El modelo tuvo su propio origen, su propia filosofía. Sin embargo, se vieron obligados a permanecer juntos bajo un nombre que no había. Tuvo tiempo para formar una identidad. Para 1998, suscríbete y viaja a la era donde todo era mejor, bajo presión económica y feroz. Competencia interna. Chrysler silenciosamente. Águila descontinuada. Sin escándalo, sin arrepentimiento. Solo una marca que nunca encontró una razón de existir. Y desde esa quietud, al final, se plantea la gran pregunta. ¿En qué se equivocó Eagle? ¿Y por qué? Idea, nacida con tantas esperanzas, alcanza su final tan rápido. Antes, el nombre Eagle alguna vez apareció en un capó. Tenemos que remontarnos a la década de 1970, cuando American Motors Corporation todavía veía como el cuarto fabricante de automóviles de Estados Unidos detrás de los tres grandes. Pero, negándose a desaparecer, nació AMC Música en 1954 de la fusión de Nash y Hudson. Una decisión de supervivencia en una época en la que el tamaño determinaba el poder. No tenían el presupuesto para perseguir la carrera de caballos de fuerza o equipo lujoso. Así que eligieron un camino diferente, práctico, diferente, a veces peculiar, pero siempre intentando satisfacer las necesidades de la gente común. La línea de productos de AMC en esos años reflejaba claramente ese carácter. El Hornet era un coche familiar ordenado. Gremlin un guiño desafiante al compacto. Tendencia automovilística. El Matador llevaba el aspecto tradicional de Detroit, pero siempre fue a la defensiva. Y el Pacer se sintió como un atrevido experimento de vidrio curvado, liberados directamente a las calles. Pero la crisis del petróleo y, sobre todo, la agitación relacionada con Irán a finales de 1978, los hábitos de consumo se revirtieron y AMC se vio aplastado. Ventas y reduciendo su cuota de mercado a solo alrededor del 1,8%. Para un pequeño fabricante de automóviles, esa cifra era como estar parado en el borde de un acantilado. Una temporada más de ventas lentas y podría colapsar por completo. En ese contexto, Renault intervino como conexión que era a la vez salvación y moderación. El dinero de Francia permitió a AMC respirar de nuevo. A cambio, Renault ganó el derecho a vender sus coches en EU mercado y gradualmente tomó una participación accionaria. Participación en AMC, llegando a casi la mitad en 1983. A partir de ese momento, AMC dejó de ser una fabricante de automóviles independiente en su máxima expresión. En sentido, cada decisión sobre un producto comenzó a llevan las huellas de dos mundos. En un lado, Detroit con coche americano, cultura. Por otro lado, Europa con una super mentalidad frugal y una estrategia global. En 1977, AMC lanzó silenciosamente una idea extraña, conocido como Proyecto 8001+4. Esa idea no surgió de la ensoñación, sino de una
una observación muy ordinaria. Los estadounidenses querían el acabado liso y sellado, sensación cómoda de un pasajero monocasco, coche, pero también querían ir, la confianza de un Jeep en cualquier lugar, especialmente en estados con inviernos profundos, caminos rurales nevados y embarrados, AMC. Entendí que el estilo de camión de 4 ruedas, los vehículos todoterreno tradicionales y de tracción total eran demasiado crudo, demasiado ruidoso y demasiado hambriento de combustible para la mayoría de los clientes. Entonces, ¿qué pasa si eran un vehículo que parecía un vehículo familiar? Vagón, se conducía como un sedán, pero tenía agarre, el camino como una bestia de 4 patas. Cuando el AMC Eagle debutó a finales de 1979, para el año modelo 1980, aterrizó justo en ese hueco musical. Unen entre posiciones que casi nadie tenía, incluso nombrado antes, más barato y más práctico que la tracción total pura. Soluciones más civilizadas y fáciles de vivir con más que con un Jeep antiguo. Wrangler, el Eagle se posicionó como la elección para las personas que querían conducir al trabajo todos los días sin dejar de fumar. Las condiciones climáticas o de la carretera determinan su destino. Junto al económico Subaru 4WD, modelos de la época, el Águila parecía más espacioso y, lo más importante, transmitió una sensación familiar de Detroit. Posición de asiento más alta, un cuerpo más grande y una cabaña construida para una verdadera familia. Normas. Lo que hizo del Eagle un hito no fue su estilo, pero también su ingeniería. AMC mantuvo la comodidad de un automóvil de pasajeros. Estructura mientras se ajusta un continuo. Sistema de tracción en las 4 ruedas, independiente. La suspensión delantera deja que las ruedas delanteras giren. Trabajar más libremente, preservando una sensación de conducción similar a la de un sedán en lugar de la sensación de camión pesado. Y la clave fue el fluido viscoso. Acoplamiento. Un embrague de fluido viscoso que permitió que el par se distribuyera según el deslizamiento, lo que permite sistema de tracción en las 4 ruedas para funcionar como una configuración AWD permanente para el conductor. Esto creó una sensación muy distintiva. Pavimento seco, el coche permaneció liso y fácil de controlar. Bajo la lluvia, la nieve o barro, el sistema parecía agarrar la carretera por sí solo. Además de eso, el suelo, el espacio libre, aumentó en más de 3 pulgadas, en comparación con un coche normal, suficiente para el Águila para limpiar los bancos de nieve acumulados por arados o caminos rocosos donde un tradicional, un portante, el carro se rasparía la panza. Inmediatamente, la ciencia popular elogió al Águila por se maneja como un automóvil de pasajeros, subiendo pendientes como una cabra montesa, comparación que era a la vez técnica y vívidamente visual, como si estuvieran mirando un tranquilo y alto paso de animales del campo, terreno donde los sedanes tendrían que girar atrás. Pero más importante que los elogios fue la respuesta del mercado. En su primera, año tras año, el Eagle vendió más de 45,000 unidades. Unidades suficientes para aumentar significativamente las ventas totales de AMC. Para 1981, se introdujo un GM Iron Duke 2.5 opcional, Motor L, una elección centrada en el combustible, economía y practicidad dominante, encajando con la mentalidad posterior a la crisis del petróleo. Junto con eso vinieron mejoras en el Firo. Línea de transmisión. Si la tracción total permanente fuera la promesa de tracción, luego seleccione conducir, fue la promesa de flexibilidad, permitiendo el controlador cambia entre 2WD y 4x4. Al principio, era necesario cambiar de modo, detener el coche, pero luego el sistema
se mejoró para cambiar sobre la marcha, cambiar mientras se conduce, lo que hace que el Águila se siente más moderna exactamente en él, de la forma que los usuarios querían, cómoda, rápida y menos molestias. La alineación también fue ampliado para llegar a más personas. La Serie 50 llegó junto con variantes, al igual que el SX4 y el Comeback, tratando de llevar el espíritu del Águila a ambos golpes, y hatchbacks. El modelo que atrajo fue el AMC Eagle SX4. La mayor atención. En cuanto a la forma, el SX4 llevaba una forma de coupé de 2 puertas con una carrocería más baja, línea del techo que el vagón, puertas largas y un cuerpo más ordenado que entregó el ambiente deportivo propio de principios de los años 80. Pero debajo de esa piel de coupé había un verdadero Águila, mayor distancia al suelo que un coche normal, delantero independiente, suspensión y tracción en las 4 ruedas, sistema que le permitió mantenerse bien en la carretera, lluvia y nieve. El SX4 se sentía como un paradoja deliberada, un coupé que podría aparcar fuera de un bar el viernes por la noche. Luego, el sábado por la mañana todavía subimos, con confianza, por un camino cubierto de nieve que conduce a una cabaña en el bosque. El interior mantuvo el sabor familiar de AMC. No es llamativo, pero es sólido y fácil de usar, dirigido directamente a los clientes en el norte de Estados Unidos. El AMC Eagle Comeback era más práctico, con un portón trasero estilo fastback. El Comeback estaba dirigido a personas que necesitaba espacio de carga, pero aún así quería un coche más corto que era fácil de maniobrar. La ciudad fue una elección para los jóvenes, familias o personas trabajadoras que viven en climas duros donde la utilidad música importaba más que la imagen. Incluso si no se vendió bien, la Serie 50 demostró que AMC vio al Eagle como un flexible plataforma que podría transformarse en múltiples estilos, no solo nieve, carro de combate. Sin embargo, el precio de estar por delante de el tiempo tenía que llevar adelante el futuro. Los hombros del pasado, la plataforma, el Águila, dependía cada vez más de mostrando su edad. A mediados en la década de 1980, lo que una vez fue una ventaja, la familiaridad empezó a convertirse en una carga, un diseño antiguo, la sensación de novedad, desvaneciéndose mientras el mercado estaba cambiando, más rápido que la capacidad de inversión de AMC. 1985, las ventas habían caído a menos de 17,000 unidades. A mediados de la década de 1980, Jeep todavía era un modelo de oro. La mía es para el crecimiento, pero la empresa como tal, todo quedó atrapado por el capital. Problema: productos que envejecen y siempre mayor presión competitiva. Mientras tanto, Renault estaba teniendo problemas en francés. Casa, perdiendo dinero y enfrentando presión. Retirarse de su apuesta estadounidense. 9 de marzo de 1987. Chrysler compró AMC por aproximadamente $1.5 millones. 1,000 millones. Y si miras directamente a la mar, objetivo real, el nombre AMC era casi solo el sobre. Dentro de ese sobre fue Jeep, especialmente el impulso de la línea SUV y el Grand Cherokee que ya está en los planes. Junto con eso, llegó la capacidad de fabricación. El Bempton, planta de ensamblaje en Canadá, una fábrica. Chrysler podría aprovechar inmediatamente, resolver su problema de capacidad y volumen. Pero comprar AMC no significó Chrysler. Podría convertir inmediatamente a Jeep en mercancía para el sistema Chrysler. El marco legal de franquicias de EUCO creó un laberinto. Muchos concesionarios Chrysler no pudieron. Simplemente empieza a vender Jeep y el AMC. La red de concesionarios Jeep no podía ser simplemente borrados. Peor aún, los acuerdos con
Renault dejó atrás un